Buenos días, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Agradecido al Señor por cuanto puedo estar nuevamente frente a esta cámara para poder transmitirle a ustedes la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo resucitado. Bendito sea su nombre. Amados, estamos contentos por cuanto hemos tenido un fin de semana muy agradable. Ayer tuvimos la mesa del Señor. Nosotros no le llamamos Santa Cena, ¿vio? Porque esa terminología viene de la religión, viene del catolicismo, porque para ello todo es santo, ¿vio? Santa Misa, Santa Eucaristía, y bueno, tantas cosas santas que no son santas. Entonces la Biblia no la llama así, la Biblia lo llama la mesa del Señor, ¿no? Y bueno, y nosotros, si bien no es una doctrina, no es algo que añade a nuestra santificación, no añade en nada al crecimiento de nuestra fe, ni nada de eso, nosotros no usamos la palabra o la frase la Santa Cena. Para nosotros es la mesa del Señor. Gracias le damos al Señor, estuvimos en la mesa del Señor con los hermanos, y las hermanas, gracias al Señor, la hemos disfrutado y nos hemos gozado. Alabado sea el nombre del Señor, y lamentamos la ausencia de algunos hermanos y hermanas que no han podido venir. El Señor les bendiga y les fortalezca a cada uno de ellos, y puedan, la próxima vez, nosotros tenemos una vez por mes la mesa del Señor, puedan estar presentes. Bueno, hermanos amados, hoy es lunes, creo que hoy es, si no es 15, está cerca, de julio del año 2024, y son las 9 de la mañana. Saludo a la hermana Waldina Vargas, el Señor le bendiga, hermana, no hemos olvidado de usted, le pido perdón por eso, de ir llevándola para que pueda participar con nosotros en la mesa del Señor. Espero que lo haya hecho y le pido nuevamente disculpas, hermana. Bendiga al Señor al hermano Juan Tiquiboco y a todos los hermanos en Bolivia, a la hermana Rosemary y a sus hijos. El Señor bendiga grandemente a su mamá, gloria al nombre del Señor. A todos los hermanos acá en las provincias, en Catamarca, a mi hermana Mercedes, a Víctor, y a todos los hijos de Dios que están en Catamarca, también en la provincia de Misiones, en las provincias del Chaco. El Señor bendiga grandemente a mi querido amigo Oscar Dépele. El Señor bendiga a Mario Lizac, el que está en Estados Unidos. También en que Dios bendiga al hermano Néstor Valé en Puerto Rico. El Señor bendiga grandemente al hermano también Velastiquí, que está en Paraguay, Isidoro Velastiquí y toda su familia, y bueno, y a tantos hermanos para saludar, acá en la Argentina también. El Señor bendiga a todas las iglesias, a todos los hermanos que nos conocen, al pastor Cabral, al pastor Florian de la iglesia Dedo de Dios es y bueno, hay tanto para saludar. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra. Señor, te damos las gracias por permitirnos en esta mañana, Señor, estar delante de esta cámara y delante de tu presencia para poder transmitir tu palabra a todos aquellos hermanas y hermanos que la van a escuchar. Puedas tú obrar, Señor, a través de ella tu voluntad sea hecha en los cielos y en la tierra. Te pedimos, Señor, por los enfermos, por aquellos que están, Señor, en su cuerpo enfermo. Te pido que tú intervengas por medio de la sanidad que obró Cristo en la cruz de Calvario, especialmente tus hijos, Señor, tus hijas que están pasando por esas situaciones, los declaramos sanos por la llaga de Cristo. Padre, bendícenos, ayuda a nosotros, Señor, porque te necesitamos cada día más, Señor, dependemos cada día más de ti, Señor amado. Gracias, muchas gracias, Señor, por la iluminación que tú nos das de tu palabra. Cada día, Señor, bendice a cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, hermano, gloria a Dios. Saludo a mi amada esposa. El Señor le bendiga grandemente también a ella. Y entonces vamos a ver hoy, el capítulo 23 habla sobre la muerte de Sara. Y con respecto a ese capítulo voy a solamente mencionar el hecho de que la muerte de Sara representa en figura, ¿no?, que cuando Israel rechazó la gracia, rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es como una muerte, ¿no?, que es como la muerte de Sara, ¿vio? Israel vendría a representar a Abraham, y bueno, y murió Sara, y entonces ellos quedaron sin Sara, y por lo tanto eso significa muchísimo, muchísimo significa eso. No pueden alcanzar ellos, como nación, por supuesto, no pueden alcanzar ellos a conocer ni a manifestar al hijo de la promesa o a la simiente, y todo lo que eso implica. Así que la muerte de Sara está puesta en el capítulo 23, haciendo alusión al rechazo de Israel, ¿no?, que ellos hicieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo vino la gracia y la verdad. Entonces fue para los gentiles, ¿no? Los gentiles ahora, ellos pueden alcanzar la gracia, y la hemos alcanzado por medio de los méritos de Cristo. Y en el capítulo 24 vamos a ver un poco allí, y vamos a ver que Abraham sigue ocupando en tipo y en figura el lugar de padre, ¿no? Y era Abraham viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Fíjese qué interesante esto, ¿no? Siempre nosotros mencionamos, y a través de los años lo hemos dicho, que se necesita muchos días de vida para poder alcanzar, ¿no?, muchas de las promesas que Dios nos ha hecho en Cristo, ¿no? Por eso, en la medida que vamos alcanzando esas promesas, que son bendiciones de Dios a nuestro favor, nos van posicionando, ¿no?, en el reino de Dios, en el reino de Cristo, nos van posicionando, y alcanzamos lógicamente una recompensa mayor. Esto en cuanto y en tanto el hermano que es entrado en años se haya dedicado, ¿no?, se haya rendido, haya caminado conforme a la fe. Porque hay muchos hermanos que tienen muchos años en el camino del Señor, pero vivieron como quisieron, o menospreciaron la palabra profética, que es las enseñanzas del apóstol Pablo, y entonces, claro, no vivieron conforme a la fe, sino que vivieron conforme a las doctrinas y mandamientos de hombre. Pero aquellos que han vivido conforme a la fe y han alcanzado años, ellos, podríamos decir, como dice la Biblia con respecto a Abraham, dice que Abraham era entrado en años y Dios lo bendijo, dice, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Se necesita muchos años. Mire, nosotros no tenemos la edad que tiene Abraham, y algunos tienen menos edad que nosotros. Por eso en este camino se necesita muchos años de vida para poder alcanzar bendiciones, todas las bendiciones de Dios, por así decirlo, muchos años de vida. Por eso la muerte prematura es una pérdida. La muerte prematura significa una derrota para el cristiano, ¿no? El cristiano necesita muchos años de vida para poder alcanzar todas las bendiciones de Dios. Y qué maravilloso es eso. Eso es precioso poder entender, porque entonces uno lo hace entender a los jóvenes esto. Aunque el que le da convicción es el Espíritu Santo, sabemos eso, pero la enseñanza tiene que estar, ¿no? De llevarlo a los jóvenes a entender que necesitan muchos años de vida
de vida de iglesia, de vida de fe, de vida de rendición, ¿no? Para poder alcanzar las promesas de Dios, ¿no? Bueno, usted me dice, pero pastor, yo llegué a los 40 años, a los 50 años. Bueno, Dios le va a dar abundante vida. No importa, para que usted pueda alcanzar todas las bendiciones de Dios, ¿no? Visibles e invisibles. Acá dice que que Dios bendijo a Abraham en todo. Cuando dicen todo, dicen todo. Gloria al nombre del Señor, lo que él necesitaba, ¿vio? No lo que él quería, porque las bendiciones de Dios no significa que Dios nos va a dar todo lo que nosotros queremos, sino todo lo que nosotros necesitamos. Y dijo Abraham a un criado suyo, al más viejo de su casa, ¿no? Que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y este anciano, este criado, se había criado en la casa de Abraham, este criado representa en tipo y en figura al Espíritu Santo, ¿no? Y este criado tenía el control de todo lo que era de Abraham, ¿vio? Él gobernaba todo lo que tenía Abraham. Y así nosotros tenemos que poner en las manos del Espíritu Santo todas las bendiciones que Dios nos da a nosotros, ¿vio? Porque nosotros no podemos gobernar sobre todas las bendiciones que Dios nos da, ¿vio? Son demasiadas. Entonces ponemos al Espíritu Santo, que Él gobierne todas las bendiciones de Dios, que Él administre en nosotros las bendiciones de Dios. Y entonces vamos a mantener esa abundancia y esa riqueza, ¿no? Siempre, siempre. Aunque seamos viejos, vamos a mantener esa riqueza, esa abundancia en cuanto a la vida física, en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a la mente, en cuanto al colirio de los ojos, en cuanto al oído, en cuanto a todo. Él administra todo, ¿vio? Entonces sirviente o criado, como acá lo llama la Biblia, era el que gobernaba todo lo que Abraham tenía. Acá en este pasaje representa eso. Nosotros lo vemos a este personaje en el capítulo 15 del mismo libro de Génesis, en el versículo 1 y 2, donde Abraham dice así: después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eleazar. Ya estaba mencionado ahí. Entonces vemos nosotros que es bueno que el Espíritu Santo administre todas las bendiciones que Dios nos da en Cristo, ¿no? Y porque son demasiadas las bendiciones que Dios nos da en Cristo. Y Él las tiene que administrar en nosotros. Es como, voy a poner un ejemplo que espero que no esté fuera de lugar. Es como que cuando nosotros administramos el alimento, ¿no? Bueno, a ciertas personas, ¿no? Somos administradores de esa abundancia en beneficio de las personas que son los dueños de esos alimentos. Entonces, como ellos no saben cómo administrarlo, entonces lo administramos o lo administran personas que saben cómo hacerlo. Entonces le van dando cada porción en la medida que lo van necesitando. Así es el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo nos ministra a nosotros las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Y también vemos nosotros que dice la palabra que Abraham le dice: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Gloria al nombre del Señor. Y dice:
y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar, mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito. ¿Vio? Entonces vemos nosotros acá, Abraham, ve haciendo un juramento, o diciéndole al siervo, ¿no?, que no tome la mujer de los cananeos, porque él vivía en medio de la tierra de Canaán y había cananeos por todos lados, y que no tome de los cananeos una esposa para su hijo. Fíjese, ¿no? Y acá viene un tema que se ha olvidado, en la iglesia. En la iglesia se aceptan casamientos inapropiados, ¿no? Se aceptan el noviazgo de un creyente con un incrédulo. No, ni siquiera tenemos en cuenta la señal que tiene que tener la persona que se va a casar con la cristiana, no tanto la cristiana como el cristiano, supuestamente, tienen que tener la señal de la circuncisión. Tienen que ser puesta a prueba primero, ¿vio? Porque no podemos entregar nuestros hijos, que no son nuestros, que son hijos de Dios, porque nuestros hijos son hijos de Dios, no solamente de nosotros, son hijos de Dios. Dios nos dio nuestros hijos. Nosotros nos hemos casado en la voluntad de Dios, ¿no?, en la iglesia. Y esos hijos que nosotros tenemos, Dios nos dio a nosotros, nacieron en la voluntad de Dios, en el consejo de Dios, en el sentir que Dios puso en nosotros. Entonces nosotros no podemos dar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los cananeos, ¿vio? A los cananeos. Y entonces fíjese que no sé qué edad tendría Rebeca en ese tiempo, debería ser demasiado joven, ¿no? Para mí debía tener más o menos 15, 16 años, 17 años, es un pensamiento, y ya la estaban dando en casamiento, y eso porque ella estaba bajo el poder de los padres. Los padres gobernaban a Rebeca, la madre seguramente también la gobernaba a Rebeca, y entonces ella no decidía con quién se iba a casar, sino que los padres eran los que decidían con quién se iban a casar los hijos, ¿no? Y bueno, eso estaba dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Ahora uno dice, pero yo no puedo obligar a mi hijo no me hace caso, mi hija, pues claro, porque no está la enseñanza desde la cuna, de esa enseñanza se olvidó, ¿no? Los hijos, nosotros no enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, que no deben mirar al mundo, a los cananeos, para casarse, para formar un hogar, una familia o tener hijos. Esa enseñanza también lo da en nuestro hermano Pablo, en el libro, creo que de Primera de Corintios. Vamos a buscar algunos versículos para apoyarnos, porque esto fue desde el principio, esto no es algo que entró después. La iglesia lo tuvo que mantener, pero la iglesia no lo mantuvo. La iglesia y dio lugar a enseñanzas y a pensamientos que no eran de Dios. Vamos a buscar algunos pasajes que nos hablen de eso. Gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar la palabra comunión en la concordancia, hermano. Comunión. Sí. Usted, si tiene concordancia, también puede buscar al final de su Biblia, tiene que buscar la palabra comunión. Cumpleaños, mire usted, ¿no? Gloria al nombre del Señor, que no me acuerdo yo ahora dónde está.
Ah, estoy buscando mal. Por eso no lo podía encontrar. Y así son las cosas, hermano. A veces se pone la meditación, es así, es estudiar, y hay que estudiar comunión aquí. No, con la palabra comunión no lo puedo encontrar, hermano. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿No? ¿Qué comunión tiene el infiel con el fiel? Nosotros tenemos que llevarnos por lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Comunión. Y qué raro que no lo tenga. Comunión significa compañerismo, eso es lo que significa. Y nosotros fuimos llamados a la comunión. No sé cómo buscarlo, no me entra ningún versículo. Si hay algún hermano ahí que está escuchando y me puede ayudar con el versículo, le voy a agradecer. Yo lo voy a buscar ahí en Primera de Corintios. En el capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. No lo puedo encontrar, hermano. No lo puedo encontrar. Hay mucha enseñanza con respecto a la comunión. Lástima que no me acuerdo. Entonces, claro, volviendo al libro, ya vamos a encontrarlo. Volviendo al libro, Abraham le dice a su siervo nacido en su casa que no busque para su hijo una mujer, una cananea, porque él vivía en medio de los cananeos. Pero fíjese a quién se lo pide, ¿no? Se lo pide a Eleazar. Y Eleazar, dijimos, era una figura del Espíritu Santo, como dijimos nosotros en el capítulo 23. ¿No? Y dijo Abraham a Eleazar, a un criado suyo, el más viejo, que el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y el Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, fíjese, nunca el Espíritu Santo va a llevar a que nosotros casemos a nuestros hijos con incrédulos. Nunca. El Espíritu Santo nunca va a ser una cosa así. Eso va en contra de el juramento que Abraham hizo o lo hizo hacer a su esclavo. Abraham representa a Dios,
¿no? Y el Espíritu y el azar representa al Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que uno no consienta con su hijo, con su hija, que se case con un inconverso, ese consentimiento o esa forma de pensar o ese sentir no es humano, sino que es divino, porque eso lo produce Dios en el corazón de los creyentes, o debería producirle Dios, porque acuérdese que acá Abraham representa al Padre y el Espíritu Santo representa a Elíasar, y entonces, ¿cómo puede ser que un hijo de Dios o una hija de Dios se case con un incrédulo? ¿No? Póngale que sea el mejor incrédulo que haya. La persona más buena y más decente, póngale, ¿no? Pero es un incrédulo. No está en la voluntad de Dios. Estamos saliendo de la voluntad de Dios. ¿Cómo va a casarse una cristiana con una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, con una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón? Muchos, ustedes saben que la carne es engañosa, como nosotros lo hemos visto en el libro de Josué, ¿no? En el capítulo, creo que el capítulo 9, donde vamos a buscarlo para no decirlo mal, Josué capítulo 9, cuando Josué tenía que pelear, capítulo 9, y fíjese que díselo. Y aconteció que como oyeron estas cosas, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo que engañó a Josué, y los gabaonitas. Los gabaonitas engañaron a los hijos de Israel diciendo que ellos venían de tierras lejanas y le mostraron pan mohoso y el calzado roto y los vestidos gastados, ¿no? Y las cantimploras de aguas secas, y los engañaron. Y entonces les rogaron los gabaonitas, que representan la carne, les rogaron a Israel que hicieran pacto con ellos, ¿no? Porque ellos se mostraran como sus siervos. Y Israel hizo pacto con los gabaonitas sin consultar con Dios, porque fíjese aquí. Y los gabaonitas vinieron a Josué, en el versículo 6 del capítulo 9 de Josué, vinieron a Josué al campo de Gilgal y dijéronle a él y a los de Israel: nosotros venimos de la tierra muy lejana, haced pues ahora con nosotros alianza. Y los hijos de Israel respondieron a los jebeos, ¿no? Quizás vosotros habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos nosotros hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de muy lejanas tierras por la fama de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todas las cosas que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que habitaban en la otra parte del Jordán, a Sión, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astaró, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de la tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, de ahí al encuentro de todo de ellos, y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora con nosotros alianza. Todo era mentira lo que ellos le estaban diciendo a Josué, eran todas mentiras. Este es nuestro pan, tomamos caliente de nuestras manos, caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora está seco y mohoso. Estos cueros de vino también lo hinchamos nuevo, helo aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino
Y no preguntaron, y los hombres de Israel, en el versículo 14 del capítulo 9 de Josué, y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino y no preguntaron a la boca de Jehová. No consultaron con Dios. Así también, porque acá el Gabonita representa la carne en tipo y en figura. Y la carne engañó al espíritu que representa Israel. Le engañó. No, como Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 3, vos Gálatas insensato, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Habiendo comenzado por el espíritu, ¿vas a terminar en la carne? ¿Vio? La carne puede engañar a un hijo de Dios y se ve que sí. A un hijo de Dios que recién está empezando. Los jóvenes son seres humanos que recién empiezan a recorrer el camino del Señor. ¿Vio? ¿Y qué dice Dios con respecto a los jóvenes? Que no tienen que casarse con personas que no sean cristianos. La hermana Mari Espíndola me mandó un versículo. Gracias, hermana Mari, gracias. Vamos a leer ahí también en Primera de Corintios, en el capítulo 1:9, me parece que no, hermana, a ver, pero vamos a verlo. Capítulo 1:9. Primera de Corintios, capítulo 1:9, o al revés tal vez sea, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Y dice, fiel es Dios, por lo cual soy llamado a la participación, a la comunión con su Hijo amado. Así, está bien por la comunión, está bien el versículo por la comunión. Pero yo estaba hablando, buscando un versículo donde hablas de que no puede casarse, o no debería casarse, un incrédulo con un creyente. No puede haber comunión entre el creyente y para casarse, para formar un hogar. A ver si es al revés. No es ahí en el 9.1, no es ahí. Entonces vemos nosotros como los gabaonitas, si alguien me puede alcanzar el versículo donde dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión tiene el templo de Dios con el templo de Baal. Le ruego, hermano, que me ayuden en ese versículo para mostrárselo a los hermanos que van a escuchar esta prédica. Entonces los gabaonitas le engañaron a Israel. ¿Pero por qué les engañaron? Porque ellos no consultaron a Dios. Así muchas veces ocurren casamientos de nuestros hijos, de nuestras hijas con incrédulos, y nosotros no oramos a Dios, no le preguntamos a Dios. Y eso que hoy tenemos la palabra que nos dice claramente que no es conveniente, que no es bueno que nuestros hijos, nuestras hijas se casen con incrédulos, con pecadores. No pueden casarse con incrédulos, porque esa no es la voluntad de Dios. Póngale que una hermana ame mucho a un incrédulo, no se puede casar. No debe casarse, pero pastor, yo lo amo mucho. ¿A quién ama usted más? ¿A Dios o a la persona a quien dice usted amar? Si usted ama más a la persona, se va a casar con esa persona, pero no le va a ir bien. Porque acuérdese que esa no es la voluntad no es una enseñanza doctrinal, no es el pensamiento de un padre que cela a su hija o una madre que cela a su hija, sino que es el pensamiento de Dios. Dios dice que no debe casarse un cristiano con un inconverso. Por eso en la figura, en el tipo, en la sombra, ahí en Génesis capítulo 24, y dijo Abraham a un criado suyo, al más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo, de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. No tomarás, dice el Señor. Mire qué terrible, ¿no? Estas cosas. Qué terrible estas cosas. Vamos a ir ahí
Segunda de Corintios 6:14, a ver. Segunda de Corintios 6:14. Vamos a ver. Y dice así la palabra del Señor. Aquí está el versículo, hermanos. Aquí está. Gracias, la hermana María Píndola. En el 11 dice, nuestra boca está abierta a vosotros, os corintios, nuestro corazón es ensanchado. No estáis estrechos en nosotros más, estáis estrechos en vuestras propias entrañas, en vuestros propios pensamientos, estáis estrechos, ¿no? Pues para corresponder al propio modo, ensanchados también vosotros como a hijos hablo. No os juntéis en yugo con los infieles. Digo, no hay que juntarse. ¿Por qué no hay que juntarse? Porque esa no es la voluntad de Dios. Ahí se sale del gobierno de Dios. Ahí se sale del gobierno de Dios. ¿Pierde la salvación? No, no pierde la salvación. No, ya es salvo el creyente. Pero no, acá es un mandamiento. No debe casarse un infiel con un creyente. Nunca. Jamás. Y eso lo tenemos que enseñar a nuestros hijos cuando son niños, cuando están en la cuna. ¿Vio? Esa enseñanza en oración, en la iluminación de los ojos de nuestro entendimiento, en el consejo, en la firmeza. ¿Vio? Ahora si nosotros le hemos dado la enseñanza y nuestros hijos, después de que cumplieron la mayoría de edad, persisten en casarse con un incrédulo, ello es problema de ellos ya. Ellos llevarán la consecuencia de eso, de esa desobediencia, ¿no? Que es terrible esa desobediencia. Muchas hermanas y hermanos se han casado con personas incrédulas y lo han llevado a vivir una vida miserable. Hay hermanas que después de 40 años se pudieron volver a congregar, cuando murió su esposo. No, murió su esposo y ella dijo, pastor, después de 40 años vuelvo a la iglesia, porque mi esposo no me permitía congregarme, porque él era incrédulo. Pero fíjese, 40 años viviendo un infierno, se le murieron los hijos, bueno, muchas desgracias en la vida de ellos. ¿Se da cuenta? También vemos que Pablo dice, en el caso de que hay una hermana que tiene a su viene con su esposo incrédulo, ¿no? Viene con su esposo incrédulo. Y entonces, ¿qué dice? Si él consiente en vivir con ella, la hermana no lo tiene que rechazar. Pero pastor es incrédulo, sí, pero si él consiente, ¿qué significa si él consiente? Si él acepta la vida cristiana que ella lleva, si él acepta, después de ya vienen casados del mundo, si él acepta, ¿no? Que su esposa viva conforme a los mandamientos o conforme a las enseñanzas, conforme a las doctrinas del Evangelio, entonces dice no lo rechace. Pero si él acepta, ahora si él no acepta, entonces se tiene que separar. Se tiene que separar, porque el esposo infiel que no cree, no le va a permitir a la hermana que se ha convertido a seguir las enseñanzas y las doctrinas de Dios. Entonces, en vez de recibir bendiciones, ella va a recibir, ¿no?, disciplinas, va a recibir consecuencias terribles en su vida, ¿no? Entonces hay también enseñanza en la Biblia para aquellos que vienen al Evangelio con un esposo infiel o con una esposa infiel. Para eso hay enseñanza, pero basado en lo que nosotros estamos mirando aquí en el libro de Génesis, cuando Abraham le dice a su siervo que no tomara para su hijo una cananea, ¿no? Eso que fue desde el principio eso, ¿no? Desde el principio fue así. Y el hombre de fe, Abraham, ¿no?, acepta eso,
nosotros tenemos que aceptar como algo que Dios dictaminó, ¿no? Y eso se mantiene, en la gracia se mantiene. ¿Por qué? Porque Abraham estuvo bajo la gracia, él no estuvo bajo la ley, no estuvo bajo la ley. Ahora fíjese que bajo la ley no se acepta bajo ningún punto de vista que una hermana se case con un incrédulo. No se acepta, no se le explica por qué, no se le educa, ¿no? Que es la voluntad de Dios, no, es un mandamiento. Y con energía y con severidad se le prohíbe a la mujer no casarse con un incrédulo, ¿no? ¿Y está bien eso? No, no está bien, porque no es la manera de enseñar. La manera de enseñar es por medio de la gracia. La enseñanza se tiene que hacer, cuanto más pronto se hace, mejor. Fíjese que en la enseñanza secular ahora hay salita de 2. Y ahí se les enseña a los hijos de los hermanos un estilo de vida que tal vez esté en desacuerdo con el estilo de vida de Dios. Y nosotros lo mandamos ahí para que lo eduquen. Mientras que nosotros, hablando de las mujeres, vamos a trabajar y a ganar plata, ¿no? Y mientras que nuestros hijos son criados, o no son educados, son educados por gente que no tienen a Dios en su corazón. Y le enseñan a nuestros hijos, ¿no? a ir en contra del pensamiento y el sentir de Dios. Y nosotros como padres no tenemos tiempo para educar a nuestros hijos. Cuando llegan a la madurez, que nosotros queremos que nuestros hijos permanezcan en la iglesia, ¿no? Que sigan nuestros pasos, los pasos de los cristianos, que formen parte del cuerpo de Cristo en la iglesia local, nuestros hijos se van al mundo. Se van al mundo porque fueron criados así, fueron educados así. Pero acá en el principio, antes de que Isaac se casara, Isaac tendría muy poca edad, para mi ver, para mi entender, tendría muy poca edad. Y él ya estaba aprendiendo que no era la voluntad de Dios que él se casara con una cananea. Estaba rodeado de cananeos. ¿Vio? Estaba rodeado de cananeos. Isaac. Acá la hermana Espíndola creo que me manda 1 Corintios 7:10. Dice, primeras, ¿no? Sí, primera. 1 Corintios 7:10. Se lo voy a leer porque cuesta buscar, y ella lo está haciendo. Mas a los que están juntos en matrimonio denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte de su marido. Muy bien, hermana Espíndola. Y si se aparte, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer, ¿no? Pero más arriba dice, sí, ahí, muy bien, hermana Espíndola, ahí. Y ahora digo yo, más a los que están juntos en matrimonio denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte de su marido, y si se aparta, que se quede sin casar y reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. A los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel, y ella consiste en habitar, vio, acá consiste, ¿no? Acá están poniéndose de acuerdo. Si ella consiste en habitar con él, no la despida, si ella acepta vivir conforme a la fe de su marido, si ella acepta vivir conforme a las enseñanzas de Dios, ¿no? Entonces no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel, y él consciente en habitar con ella, no lo deje. Entonces vio ahí, también habla de que si la mujer tiene un marido infiel y él consciente en habitar con ella, es decir, que él acepta, ¿no? Él acepta a que el marido siga con su fe, siga yendo a la iglesia, ore, lea la Biblia, viva la vida del cuerpo de Cristo. Si ella consciente con eso, está de acuerdo con eso, no se opone a eso, entonces no la deje, dice. No lo deja el marido.
Porque el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. ¿Vio? Pero ahora son santos. Esto ya lo vamos a tocar más específicamente en otro momento. Pero ahora lo que yo quiero hacerle ver a la iglesia y a todos los hermanos que me escuchan, ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a Isaac? ¿No? ¿Cómo voy yo a buscarle a Isaac una mujer que no sea creyente? ¿Cómo la voy a casar con una incrédula? ¿No? Así también Pablo también nos da enseñanza, ¿no? Que nos compartió la hermana María Espíndola, gloria al nombre del Señor, en Primera de Corintios. Fíjese, léalo. Más dice, digo a los solteros y a las viudas que bueno es que se quedaren como yo, y si no tienen donde continencia, cásense, mejor es casarse que quemarse. No, eso, pero ¿con quién se va a casar? ¿Con un incrédulo? No. ¿Se va a casar con un cananeo? No. Y dígate los gabonitas cómo le engañaron a los hijos de Israel para poder lograr lo que ellos querían. Y así cuando una hija de un cristiano se pone de novia con un incrédulo, el incrédulo va a tomar una posición de engañarnos a nosotros los padres. Él se va a presentar con un carácter que no es realmente él, con pensamientos y sentimientos, con engaño, haciéndonos creer a nosotros que ellos son cristianos también. Pero, ¿sabe qué? Tiene que tener la circuncisión en el corazón. Y la circuncisión es la marca. Es donde nosotros nos podemos dar cuenta si esa persona realmente es hija de Dios o no. ¿Qué es la circuncisión? La separación de la vieja vida a la nueva vida. Vivir una vida separada del mundo. Vivir una vida separada de las costumbres, del hablar, del pensamiento, del sentimiento del mundo, ¿no? Pero muchas veces nuestras hijas o nuestros hijos buscan incrédulos y los incrédulos los llevan a los bailes, los llevan a las boliches, salen a la noche, a las 10 de la noche o más tarde, salen a hacer una vida mundana. No sabemos dónde estos incrédulos los llevan a nuestros hijos, a nuestras hijas, ella perdiendo la virginidad, él también, ¿no? Y las entregamos nosotros y encima después hacemos fiesta en la iglesia que se casan. ¿Veo? Y encima se casa con vestido blanco. ¿Veo? Y esas cosas tenemos que aborrecer nosotros. Porque eso va en contra de lo que Dios dice. Eso en contra de la voluntad de Dios. ¿Vio, hermana, hermano? Y eso tenemos que aceptarlo así. Y si no lo aceptamos así, como dice la Escritura, y bueno, entonces ya Dios no puede intervenir, ya Dios no se hace responsable ya. Ya el matrimonio de ese creyente está en la mano del creyente, ¿no? Y bueno, y entonces Dios ya, las bendiciones de Dios no le alcanzan, ¿no? a esa persona, porque ella decidió. Bueno, esta parte es muy importante. Usted me dice, pero pastor, se tomó una hora para hablarnos de eso, pero el libro todavía sigue. Sí, ya sé que sigue, pero esto es algo terrible lo que ha pasado en la iglesia. No, nosotros tenemos vida de iglesia de muchos años y vemos nosotros cómo se ha, en estos 50 años, cómo se ha introducido en la iglesia local, ¿no? La enseñanza de que un incrédulo puede casarse con una cristiana o un cristiano. Y eso es totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que echó a perder la iglesia. ¿Qué generaron esos cristianos? Hijos inmundos, dice la palabra del Señor, ¿no? Porque esos hijos no nacieron en la voluntad de Dios. Nacieron fuera de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuándo los hijos nacen en la voluntad de Dios? Cuando el joven cristiano o la joven cristiana se casan, ¿no? Delante de Dios, el matrimonio, Dios bendice el matrimonio y entonces le nacen los hijos, esos hijos son santos,
porque nacieron en la voluntad de Dios, en el pensamiento y en el deseo de Dios. No en el deseo y en el pensamiento de la carne. Esto para Abraham era mire que él le hizo juramentar, ¿no?, a su siervo, le hizo juramentar, ¿no? Y puso su mano debajo del muslo, dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, ¿no? Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Fíjese. ¿Vio? Eso es una figura de Cristo en la iglesia. Cristo no va a tomar su esposa del mundo. No va a venir y va a tomar del mundo incrédulos para que ellos sean su esposa. ¿Vio? No importa cuán cultos y cuán educados sean. Él va a venir y va a tomar de la iglesia, va a tomar, ¿no?, a su esposa, ¿no? Él va a tomar de su cuerpo, que la costilla, como está figurado en la historia de Adán, va a tomar de su costilla y va a sacar una esposa para su hijo. Dios mismo va a hacer eso. No toda la iglesia va a ser la esposa. No, porque todos fueron llamados para ser la esposa de Cristo. Pero acuérdese que ahí en el cuerpo de Cristo hay muchos que no pagan el precio. Veo que no pagan el precio para la esposa. Y bueno, hermanos amados, vamos a seguir con este tema el día miércoles. El Señor le bendiga. Agradezco, gracias hermana María Espíndola. Señor le bendiga grandemente por haberme ayudado. Y realmente la extrañamos este fin de semana. Pero bueno, sabe que nosotros damos tiempo al Señor para que el Señor trate con los hermanos. El Señor bendiga también a nuestra hermana Ubaldina Vargas, a mi amada esposa. Y bueno, faltaron varios hermanos allí que no los estoy viendo. La hermana Estela Blanco no la veo, al hermano Pastor Nicolás tampoco no lo veo. Bueno, tal vez no lo están en mis teléfonos, mi esposa dice que están ahí. Bueno, el Señor les bendiga grandemente a cada hermana. Y hermano, este tema para mí, hermano, es fundamental. Parece un tema pasado de moda, parece algo que viene de allá de las cavernas, ¿vio? Pero no es así. La palabra de Dios permanece la palabra de Dios. No casemos, no. Nosotros los pastores no tenemos que casar a los infieles con los fieles, ¿no? Cuando una hermana o un hermano viene a nosotros a querer casarse con una infiel, con un infiel, nosotros tenemos que decirle que no, que está fuera de la voluntad de Dios. Y bueno, ¿qué va a hacer la persona? Ahí se va a ir a una iglesia donde lo casen. Pero bueno, que el Señor lo ayude y le haga entender. Gracias le damos al Señor, hermano, por esta hora de que he podido compartir la palabra. Disculpen, hermano, por la desprolijidad del mensaje, pero yo quería ser lo más claro posible. Padre amado, te doy gracias. Gracias, muchas, pero muchas gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias te doy por tu Hijo Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Bendice grandemente a los hermanos, a las hermanas. Señor, bendice a la iglesia amada, Señor. Oh, Señor, ayúdanos cada día, Señor, a ser hombres valientes, como dice 1 Corintios capítulo 13, creo que es 13:15 o segunda, dice: comportaos varonilmente, como hombres maduros, Señor, podamos, Señor, establecer tu palabra en medio de la congregación. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermano, el miércoles de 9 a 10 de la mañana. Señor les bendiga.